En el programa de hoy conmemoramos la memoria del insigne pintor puertorriqueño Francisco Pancho Rodón, quien falleció el pasado mes de marzo del 2023. En este programa vamos a retransmitir uno que fue al aire el 26 de marzo del 2006, titulado La influencia del arte mexicano en los artistas puertorriqueños y el retrato de Juan Rulfo. Ese programa fue grabado con el insigne pintor Pancho Rodón. La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La influencia del arte mexicano en los artistas puertorriqueños y el retrato de Juan Rulfo de Pancho Rodón. Hoy tenemos como nuestro invitado a uno de los principales artistas de Puerto Rico y uno de los principales retratistas del mundo, el artista y mi viejo y querido amigo Francisco Pancho Rodón. Como sabemos, a principios del siglo XX, México se convirtió en uno de los centros de arte más importantes del mundo. Los mismos Rockefellers, que eran la gran familia norteamericana de principios del siglo XX, reclutaron a algunos de estos artistas para hacer murales en Estados Unidos en algunos puntos. Algunos fueron muy controversiales, un mural que hizo Diego Rivera, quien era simpatizante del Partido Comunista, y David Siqueiros, y fueron obligados a destruirse después por las presiones de los capitalistas norteamericanos. Pero mientras todo eso estaba pasando y personajes del calibre de Diego Rivera, su esposa Frida Kahlo, Siqueiros, Orozco, eran unos personajes extraordinarios, todos simpatizantes con la izquierda internacional y con el Partido Comunista, y fueron personas que tuvieron una influencia en el arte a nivel internacional. Pero mientras esto estaba sucediendo en México, varios artistas de Puerto Rico descubrieron esa nueva tendencia que se plasmaba en ocasiones en retratos, en ocasiones en murales, que reflejaban momentos de la historia de México en particular. Y algunos artistas puertorriqueños se reubicaron en México para aprender de estos grandes maestros. Esta tendencia duró hasta hace apenas unos años, donde artistas como el propio Pancho Rodón, Julio Rosado del Valle, Tufiño, luego el mismo Martorell que vivió allí. O sea, fue un grupo de artistas que fueron a México a aprender de los maestros. Pancho, ¿cuáles son tus recuerdos sobre el arte mexicano de esa época y el impacto que estaba creando en los artistas en el mundo? Pues definitivamente, Ángel, los artistas puertorriqueños que yo admiraba, como Tufiño, como Julio Rosado del Valle, como Omar también, realmente pues tenían una gran admiración por el muralismo mexicano, lo cual con toda razón fue algo realmente extraordinario y único, ¿no? Yo sí tenía un gran interés en conocer el muralismo mexicano, y gracias a doña Inés María Mendoza me otorgó una beca, y con esa beca pude ir a Ciudad de México, ¿no? ¿Y qué tiempo estuviste allí? Yo estuve en México en el año 55. Estuve trabajando con una artista específicamente que me interesaba mucho. Naturalmente, Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, por supuesto, ¿no? Y era María Izquierdo, porque Julio Rosado del Valle, en muchas ocasiones, que yo también le tengo una gran admiración a Julio, me hablaba maravillas del talento, de la proyección de María Izquierdo como pintora. Así que yo no la conocía, pero me interesó muchísimo, ¿no? Y sobre todo porque pensé que tenía mucho interés en aprender algo en mi desarrollo como pintor, y era trabajar en el óleo. ¿Tú habías pintado algo en óleo? No, nunca. Ángel, yo había trabajado pastel, dibujos, cosas que requerían menos esfuerzos ni gran trayectoria como pintor, pero sí deseaba trabajar en el óleo
y manifestarme como pintor, pero me parecía muy difícil, ¿no? Y pues, pensé que yo creo que estaba recurriendo a no solamente el estilo de María Izquierdo, ¿no? Sino lo que yo siempre añoré en mi vida fue tener no solamente una maestra extraordinaria, sino también era una persona que proyectaba mucha comprensión, mucho amor, y yo creo que me entendía perfectamente bien cuáles eran mis inquietudes y mis deficiencias como pintor. Y yo le dije a la señora Izquierdo que si me aceptaba como discípulo para trabajar en el óleo. La primera persona que fue modelo para el óleo era María Izquierdo. Ella misma se sentó a posar para mí y yo iba todos los días. Se tornó un ser muy querido para mí, muy comprensiva, y realmente hacia ella desarrollé una admiración extraordinaria. Y sobre todo me sentía en la intimidad de poder hacer una serie de preguntas que ya con los grandes maestros no me atrevía. Eran tan portentosos la presencia de los grandes muralistas, y yo todavía no estaba preparado para esa experiencia. Así que con María Izquierdo me empecé a expresar en el óleo. ¿Y cómo tú llegaste a ella? Pues simplemente Julio Rosado del Valle me hablaba mucho de ella. ¿Julio la conocía? Sí, Julio la conocía, y no solamente era él que la conocía, sino que la admiraba mucho como artista. Pues toqué a su puerta y le dije que yo pues tenía mucho interés en conocerla y que me enseñara, porque la admiraban extraordinariamente, cuáles eran sus expresiones más íntimas para hacer esa pintura que tanto me conmovía. Y ella, con una gran sencillez, me empezó a dar clases, cual ella era la modelo. A mí me estaba algo raro, porque con María Izquierdo yo siempre había visto que los artistas trabajaban con aguarrás, ¿no? Y aceite de linaza. Pero con María Izquierdo no. María Izquierdo, ella pintaba con gasolina. ¿Sí? Y dije, bueno, esto está complicado, vamos a ver. Y me enseñó a pintar al óleo con gasolina. Totalmente cierto, ¿no? Yo pensé que podía ser el trabajar en ese medio perecedero, ¿no? Esa era la forma que ella elaboraba su obra, y yo seguí sus instrucciones totalmente, ¿no? Oye, Pancho, ¿y cómo fue María Izquierdo como maestra? El único discípulo era yo. Sí, esa era la suerte, ¿no? Fue un ser muy, muy especial, una mujer muy inteligente. Me recuerdo inclusive que a su casa asistían una serie de personalidades de la literatura y de la pintura. ¿Cómo quiénes? Pues mira, alguien que suena totalmente absurdo, ¿no? Artaud, el escritor francés. Y él era muy amigo de ella. Yo no sabía quién era Artaud, el dramaturgo, ¿no? Pues él sí, él era muy amigo de María Izquierdo. Me veía pintar a María Izquierdo, pero yo realmente, con una gran discreción, después averigüé de quién se estaba tratando, ¿no? Acuérdate que María Izquierdo fue esposa de Tamayo. Claro, ya habían estado divorciados, y era una mujer realmente muy maternal, muy inteligente. Pertenecía al grupo de las izquierdas mexicanas, y yo a veces pues le hacía una pregunta, pero que ya ella me decía, pero ¿por qué tú tienes esa obsesión? Yo le decía, señora Izquierdo, ¿cómo es María Félix? Pues yo conozco a María, sí, bellísima,
lo cual lo que hacía era acentuar en mí más el interés, esa búsqueda interna y espiritual de si era posible en algún momento yo poder conocer a la doña. Me fue totalmente difícil, no es que fuera difícil, sino que era un atrevimiento de mi parte, después de ya haber posado con Diego Rivera, con los grandes pintores mexicanos, que viniera Pancho Rodón de Puerto Rico a pedirle a la señora Félix que le posara cuando estaba en su esplendor, ¿no? Bueno, eso lo olvidé. ¿Ella te contó algunos comentarios sobre Diego Rivera, Siqueiro, Orozco? No, porque yo creo que no tenían muy buenas relaciones, como sucede en todo, ¿no? María Izquierdo en ese momento no era una artista tan cotizada como en estos momentos, ¿no? Era pues un ser totalmente solitario, ¿no? Diríamos, ella elaboraba su obra en soledad y con una personalidad totalmente única. No sé, pero yo creo, eso me decía ella. ¿Y con Tamayo? Pues con Tamayo, pues ella me decía que Tamayo sin ella no hubiese sido nada, lo cual yo me quedaba totalmente callado, ¿no? Yo era un muchachito bastante joven, ¿no? Y realmente había mucha semejanza entre la obra de María Izquierdo y Tamayo. Desgraciadamente, esa relación de María Izquierdo duró muy poco, porque a los 3 meses de yo estar estudiando con ella, y la quería muchísimo, ella fue como una imagen maternal, ¿no? Para mí. Murió. Yo estuve en el hospital donde sufrió grandes agonías, y después, con los años, es que María Izquierdo realmente ha tomado el lugar que merece en la plástica mexicana. Pero no precisamente en aquel momento. Vivía muy sencillamente y era una mujer despojada de todas las frivolidades y sí, proyectaba hacia su único estudiante un cariño muy especial y me dio la confianza para yo poder proseguir mi carrera como pintor. Y de ahí definitivamente comencé a trabajar en el óleo bajo las instrucciones de ella. Al morir doña María Izquierdo, había una gran actriz que todavía existe y en estos momentos pues es una de las primeras grandes figuras del teatro mexicano, ¿no? Aunque no es mexicana, es Carmen Montejo. Supuestamente está considerada entre las primeras actrices de México, ¿no? Ella es cubana. Pude conocer a Carmen Montejo y ahí fue que empecé a pasar la prueba de fuego. Y le pedí a Carmen Montejo que si ella estaba dispuesta a posar para mí, yo le iba a cobrar un centavo. Y me dijo que sí. Y creo que hizo un retrato muy interesante de Carmen Montejo. Y Carmen también, pues, me abrió muchos caminos, aunque en esos momentos la gran estrella que había sido, y era una mujer muy joven, Carmen Montejo, estaba en una crisis personal. Y con el tiempo, pues, yo lo que sé es que el retrato que yo le hice a Carmen Montejo, en estos momentos, no sé cuál es el destino, pero hace unos años estuve en México, ya me encontré con una Carmen vital, pero anciana ya, y me estaba haciendo teatro, y se había recuperado mucho en su carrera como actriz, y me dijo que el retrato se lo había llevado a Cuba, y que hasta estos momentos el problema era que era muy difícil sacar la obra de su país. Así que eso es una incógnita todavía. Pancho, y el tiempo que tú estuviste allí en México, ¿tuviste oportunidad de visitar los museos, de ver los distintos murales de los maestros mexicanos? Por supuesto. ¿Y qué reacción te causó a ti como artista puertorriqueño? Extraordinaria, extraordinaria. Precisamente, sobre todo, Diego Rivera. Sí, el mural
del Hotel El Prado es una maravilla, ¿no? Y realmente en el Museo de Bellas Artes los tamaños son extraordinarios. El que menos realmente no es que me interesara, sino que no demostraba realmente un interés especial hacia él, era Orozco. Pero cuando vi El Hombre de Fuego en Guadalajara, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Básicamente lo que yo conocía era su pintura más íntima, ¿no? Y realmente pues es que era un país es todavía, ¿no? Proyecta un talento tan único, tan especial y tan personal, porque no se parece a ningún otros pintores del mundo, ¿no? Sino han creado una pintura muy original, muy especial. Y a Frida Kahlo en aquella época no era tan reconocida. Eso es muy cierto. Se conocía más bien a Diego. Que era un gran retratista. Bueno, sí. O sea, aparte de los murales, hizo unos retratos muy hermosos. Bueno, pero eso que tú me estás diciendo también me estás provocando, porque imagínate tú, hizo un retrato de María Félix espantoso. Y yo decía, Dios mío, si yo tuviera la oportunidad de estar en sus zapatos y pintar a la doña, ¿no? Pero la doña que se iba a estar fijando en un puertorriqueño que quería hacer su retrato, yo ni osaba. Además que yo no la conocía, ¿no? Era una mujer de mucho carácter, de mucha presencia, y conocía cuáles eran las reglas del juego de adquirir la fama. Y yo no le podía aportar absolutamente nada. Diego sí, que vivía locamente enamorado de ella. Y es interesantísimo también, porque no era solamente Diego Rivera, era una relación Tú sabes que María vivió con Diego Rivera y Frida Kahlo. Sí. Vivieron los tres juntos. Y después, cuando yo estuve en su casa, ya había muerto. La presencia de Frida Kahlo y de Diego Rivera realmente es muy provocadora. Inclusive hay una urna funeraria de Frida Kahlo cuando ella murió y está expuesta en esos lugares con sus objetos, y hay un retrato donde aparece, autorretrato, mejor dicho, de ella con María Félix en la frente, ¿sí? Lo cual Diego la pintaba, ella la pintaba, y ellos eran los que conocían qué estaba pasando en esa casa. Pancho, estábamos hablando sobre el arte mexicano, que yo creo que cualquier persona interesada en estudiar la plástica de Puerto Rico en el siglo XX debe comenzar estudiando el arte mexicano, que es un arte muy rico, porque si vamos y estudiamos el México antiguo y vemos la civilización de los aztecas, los mayas, vemos una civilización muy talentosa, que lo vemos en sus esculturas, lo vemos en sus huacos, en sus vasijas. O sea, es una civilización talentosa, rica, el uso de los colores, el uso de las estructuras. O sea que en realidad la conquista de los españoles lo que hizo fue enterrar ese talento que había de los mexicanos, que renace otra vez en el siglo XX, ya ellos unidos como una nación, México, y empieza a redescubrir sus raíces. Yo recuerdo haber visitado la casa de Dolores Olmedo, que era la amiga íntima de Diego Rivera, y que era la persona con la colección más extensa de Diego Rivera en manos privadas. Y recuerdo que de hecho tuvimos una actividad en casa de ella y ella nos recibió. Ella murió y donó toda su colección y su casa a un museo privado que cualquier persona puede visitarlo. Pero que las personas de mucho dinero en México fueron eventualmente los que respaldaron a estos artistas. En ocasiones después de ellos haber muerto, pero en realidad ellos dieron un gran respaldo. Y luego de esta generación de Diego Rivera y Siqueiros y Orozco,
Pancho, tú mencionaste que María Izquierdo había estado casado con Rufino Tamayo. Estuvo casada con Rufino Tamayo. Háblanos un poco sobre este personaje que es más contemporáneo de nosotros porque murió hace apenas unos años. Háblanos de Rufino Tamayo y cuál es la importancia de Tamayo. Pues Rufino Tamayo, para mí, es uno de los grandes pintores del mundo. Yo diría, si tú ves no solamente la obra del lienzo de él, sino sus grandes murales. Por ejemplo, ¿tú quieres algo más hermoso que este último mural que está en el hotel El Nico? Extraordinario. Y Rufino Tamayo es... El Hotel Nico en la Ciudad de México. En Ciudad de México, disculpen. Para mí Rufino Tamayo está entre los 2 o 3 grandes pintores contemporáneos. Del mundo estoy hablando. Estamos hablando realmente de una pintura esplendorosa la de Tamayo, ¿no? Y un gran maestro. Y no solamente eso, un hombre, tenía una esposa interesantísima, que yo creo que realmente fue la persona que lo ayudó muchísimo, porque él era extremadamente tímido, podía aparentar un poquito hosco como ser humano, ¿no? No lo era. Siempre estaba Olga, que era la que recurría a los momentos en que él se cerraba un poco y no se comunicaba, y ella era la que decía la última palabra. Acuérdate que Olga es de Oaxaca, y las mujeres de Oaxaca, como es de Rufino Tamayo, pertenecen a una sociedad maternal. Inclusive llevan el apellido de las madres. O sea, Rufino Tamayo no es Tamayo por el padre. Rufino Tamayo es Tamayo por su madre. Todas las mujeres de Oaxaca, así es una sociedad matriarcal, totalmente. Y llevan el apellido de sus madres. Y fue una mujer, inclusive cuando estuvo en Puerto Rico, estuvo en mi casa Rufino Tamayo. Hombre, yo creo que tú estabas presente esa noche, ¿no? De hecho, fue uno de los momentos más memorables en términos de mi relación con México, porque fuimos a tu casa, al estudio, Rufino y Olga Tamayo, y luego, meses después, en un viaje mío a México, él me invitó a su casa. Y yo pasé un domingo con mi esposa, una mañana de un domingo, en su casa, que era cerca de San Angelín, donde esa zona en Ciudad de México, cerca de donde está la casa de Diego Rivera. Y allí... Y por donde está José Luis Cuevas. Sí. Y allí, exacto, y allí él nos enseñó, me acuerdo yo que tenía un Francis Bacon, que le gustaba muchísimo, muchísimo. Y él me comentó que era uno de sus pintores favoritos. Y él tenía un museo que nosotros habíamos visitado en Oaxaca, que era un museo de huacos antiguo, que él luego los donó a la ciudad de Oaxaca. Y él era un personaje con una sencillez y una humildad. Muy sencillo. Él tenía, me acuerdo yo, calaveras que él coleccionaba para la fiesta del Día de los Muertos, que se celebra en México. Y tenía mucho arte folclórico en su casa, que tú decías, bueno, un artista como él, y entonces Francis Bacon, y alguna obra de él, y tenía su estudio arriba. Un personaje extraordinario. Tú sabes que tú conoces el personaje de Olga, ¿no? Sí. Era fuera de serie, ¿no? Pero yo siempre le pregunté, ¿no? A Olga. Sobre todo quería ver la versión de Olga, ¿no? Oye, Olga, ¿y cómo es María? María Félix. Me dice, María, pues esa señora ha estado en el estudio mío. Esto es una anécdota interesantísima de Olga, ¿no? Como yo no deseaba, porque Rufino era muy blando de corazón, que la doña lo pudiera seducir. Rufino le dijo a María que hablara conmigo. Y me dice María, se me ha muerto mi amo. Mi amo era su marido. Y estoy bajo una tristeza terrible. Y yo cada vez que siento esa experiencia tan terrible y que me es dificilísima superar, solamente cuando me pintan puedo recuperar la vitalidad que siempre me ha caracterizado. Y le digo yo, María, tú se habrá muerto tu amo, pero aquí en esta casa tú eres una mujer que también cobras mucho por el cine, y inclusive ahora que estás en Francia, ¿no? Si tú quieres que el amo mío, que es Tamayo, te pinte, tienes que pagar mucho dinero. Y le dijo ella, lo que sea, pero yo deseo que Tamayo me haga mi retrato. No sé si se realizó o terminó, porque eran mujeres muy difíciles, de mucha
de mucha fortaleza y de un carácter muy difícil, ¿no? No creo que se logró la situación porque... Hay un detalle interesante de Tamayo, Pancho, que quisiera mencionarle a nuestros radioescuchas, que que tú mencionas, y yo estoy de acuerdo, que es uno de los grandes pintores del mundo. Del mundo, sí. ¿Okay? Nosotros aquí en Puerto Rico... A mí es el pintor que más me gusta en el mundo, te lo digo honestamente, contemporáneo. Sí. Es un pintor que nosotros tenemos la fortuna aquí en Puerto Rico de tener uno de sus murales más importantes, Prometeo, que se llama Prometeos, que está en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Y eso fue comisionado por Jaime Benítez cuando era rector de la Universidad de Puerto Rico, que tuvo la visión de traer un pintor que en aquel tiempo no tenía la fama que después tomó. Era reconocido, pero no a los niveles que llegó tenía 65 años en esos años, ¿no? Y él ha hecho algunas variaciones sobre el tema de Prometeo. El otro está en la UNESCO de París. El más hermoso de todos es el de la Universidad de Puerto Rico. Tú tienes toda la razón. Y que es una joya que nosotros tenemos allí que muy poca gente sabe que existe. A mí me preocupa si está bien protegido ese mural, porque yo creo que muy pocos países tienen ese privilegio, y yo creo que fue una gran visión de don Jaime Benítez. Y entonces, una pregunta, Pancho, cuando tú regresas a Puerto Rico después de esta experiencia de María Izquierdo, sí, que tú regresas a Puerto Rico, ¿tú no regresas a México hasta el cuadro de Juan Rulfo? ¿O regresaste luego? Yo regresé a Puerto Rico, era una época muy difícil y fue algo que sucedió que para mí fue muy, muy difícil. Había muerto mi madre, que me estimulaba como pintor, y me sentí que mi vida pues estaba totalmente desolada. Eso es totalmente cierto. Pero ya era un hombre independiente, había adquirido alguna que otra fama. Sucedió algo que me fue completamente difícil, pero bueno, vamos a decir la verdad, lo que es correcto, ¿no? Cislo es un pintor peruano, y Cislo le gustó mucho mi retrato de Borges, y me dijo lo siguiente: deseo que pintes a Octavio Paz. Bueno, él hizo todos los trámites y me dijo, mira, Octavio Paz aceptó y está encantado de posar para ti. Y yo se lo creí y seguí mi ruta como pintor, trabajando con los grandes hombres, aunque a este señor no era realmente la persona que yo estaba buscando en México, ¿no? La persona que me interesaba muchísimo y que me lo había dicho Marta Traba en varias ocasiones: si tú logras trabajar con Juan Rulfo, realmente sería algo extraordinario. Y me mostró un libro, se llama Retratos y Autorretratos, y donde aparece Juan Rulfo en la casa de Pablo Neruda. Y Marta me mostró ese rostro aterrorizado de Juan Rulfo, porque a Rulfo no le gustaba que lo fotografiaran, pero no era por vanidad, era que simplemente estaba totalmente hastiado de una pregunta que siempre es recurrente en su vida: ¿por qué usted hace 30 años que no escribe, no? Y eso lo llevó a una crisis personal dificilísima, de alcoholismo y de realmente estar muy atemorizado de la especie humana. Y eso se me quedó en mi mente. Yo había leído a Pedro Páramo, pero cuando Cislo me habla de Octavio Paz, dije, bueno, perfecto. Si eso es así, Cislo, voy a México, ¿no? Me acuerdo que me llevé hasta los enseres de pintor, lienzo, caballete, pigmentos, todo, ¿no? Y cuando llegué a Ciudad de México, por cierto que había una feria del libro en Ciudad de México, yo vi a Cislo y lo vi con Octavio Paz. Y Cislo me presentó a Octavio Paz, simplemente le presento al pintor Rodón, pero yo creía que él había ya arreglado todo,
había hecho todos los trámites para poder trabajar con Octavio Paz. Y en el fondo yo no quería trabajar con Octavio Paz. Te voy a ser bien honesto, ¿no? No. Y me dice Octavio Paz, Cislo, yo no sé de lo que tú me estás hablando, ¿no? Bueno, Cislo evadió la conversación y desgraciadamente desapareció. Entonces, Octavio Paz, que estaba con un grupo de grandes escritores y escritoras americanas, era una feria muy importante, me citó a su casa. Yo dije, bueno, pues perfecto, yo voy a su casa. Me acuerdo que fue en la calle Lerma, la colonia Cuauhtémoc, 623. Llegué a su casa y entonces me pregunta Octavio Paz, que había sido embajador en la India, y me preguntó cuál era la razón cual yo quería trabajar con él. Yo le tuve que contestar que era suficiente haber hablado, simplemente yo creo que realmente le mentí. Pues mire, don Octavio Paz, ya yo había dicho en Puerto Rico que iba a trabajar con Octavio Paz, lo cual no me quedaba más remedio de que eso sucediera. Cuando Octavio Paz, que era un hombre extremadamente arrogante, me pregunta, ¿y usted qué ha hecho para pedirme que yo pose? Yo dije, pues mire, don Octavio, esto es todo lo que yo tengo. Dígame una cosa, si usted trabajó con Borges habló tan bien de mí como yo de él. Yo dije, mire, don Octavio, esos detalles yo no los sé. Me dice, bueno, porque yo le voy a decir a usted una cosa. Si usted me quiere pintar, yo no sabía nada de esto, de que usted iba a hacer mi retrato, pero yo soy un hombre muy ocupado, tengo mis libros por terminar, y esto fue lo que realmente me dolió muchísimo de Octavio Paz. Vivo en esta casa, este apartamento, que está lleno de alfombras persas y de cosas muy, muy finas, y usted no puede hacer mi retrato aquí porque me ensucia las alfombras. Yo le dije, mire, Octavio Paz, yo no tengo ningún problema en no pintar su retrato. Eso es bien importante lo que estoy contando, ¿no? Y me dice, pero vamos a hacer lo siguiente. Fue una mortificación que duró una semana. Porque es que yo no puedo entender, él era el que tenía el enredo, ¿no? Yo no. ¿Por qué tiene usted esa intención de pintarme a mí? Don Octavio Paz, yo no tengo ninguna intención. Y en estos momentos, mire, lo único que yo tengo es unos caballetes, un lienzo y unos pigmentos. Eso es todo lo que tengo. Sí, pero eso no es suficiente. Llámeme esta tarde, porque hoy tengo un almuerzo con unos invitados muy especiales y no me pueden interrumpir, que tampoco me interesaba, ¿no? No, me llamó, la voy a llamar a usted a las 3 de la tarde. Yo me imagino, Ángel Collado Schwartz, con toda la servidumbre que tenía ese hombre en esa casa, porque él era la persona que me llamaba y me preguntaba, me decía, pero volvía a lo mismo, Octavio Paz, ¿por qué? ¿Quién le ha dicho a usted que yo iba a posar para usted? Porque yo no tengo tiempo. Tal vez si usted hace pues un boceto pequeño, es posible, ¿no? Don Octavio Paz, yo no tengo ningún problema con su retrato. Le digo, eso fue el pintor Cislo que pues sencillamente me comunicó eso y por eso estoy aquí. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. En el programa de hoy conmemoramos la memoria del insigne pintor puertorriqueño Francisco Pancho Rodón, quien falleció el pasado mes de marzo del 2023. En este programa vamos a retransmitir uno que fue al aire el 26 de marzo del 2006, titulado La influencia del arte mexicano en los artistas puertorriqueños y el retrato de Juan Rulfo.
Ese programa fue grabado con el insigne pintor Pancho Rodón. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de 100 de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado La influencia del arte mexicano en los artistas puertorriqueños y el retrato de Juan Rulfo del artista Pancho Rodón. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Francisco Pancho Rodón, uno de los principales artistas de Puerto Rico y uno de los principales retratistas del mundo. Pancho, estabas hablando del episodio con Octavio Paz en México. ¿Cómo terminó ese episodio? Pues terminó ese episodio, me acuerdo que era una tarde muy lluviosa, eso duró una semana, toda esa mortificación, esas preguntas. Ahora, yo no entendía cuál era la razón que tanto le interesaba los detalles. Y me dijo lo siguiente: mire, pintor, yo siento mucho todo lo que ha pasado. Ahora, lo que me sorprende es lo decente que es usted conmigo, ¿no? Octavio Paz diciendo eso, ¿no? Porque otra persona, pues, podría, yo no sé si si tenía alguna influencia de algo raro, de algún alcohol, de algún trago, porque a él le gustaba tomarse su trago, ¿no? ¿Por qué usted no me insulta, no me dice la realidad de que se siente ofendido conmigo y es un hombre tan decente? Yo le dije: don Octavio, porque yo no tengo nada, yo simplemente tengo un lienzo, tengo las pinturas y supuestamente tenía el reto de trabajar con usted. Eso es todo. Y le quiero agradecer de todas formas que usted sí me ha atendido, ¿no? Que pase unas buenas tardes. Ahí terminó la historia de Octavio Paz. ¿Y cómo entra Juan Rulfo? ¿Cómo entra Juan Rulfo? Me acuerdo de aquella tarde un poquito tenebrosa porque yo me sentía muy deprimido. Me sentía porque supuestamente, imagínate, ya en Puerto Rico sabían de que yo iba a trabajar con Octavio Paz. Y dije, bueno, ahora yo voy a quedar como un farsante. Suena el teléfono y es José Luis Cuevas. Y me dice Cuevas: Pancho, me he enterado que tú estás aquí, en Ciudad de México, y que vas a pintar a Octavio Paz. Yo deseo, y Berta, hacer una comida para que ustedes se conozcan mejor. Y yo le dije: mira, José Luis, yo no voy a realizar ningún retrato de Octavio Paz, porque el señor Octavio Paz dice que él no desea posar, ¿no? Y como yo en el fondo no quiero pintar a Octavio Paz, pues mira, no me importa realmente lo acontecido. Dice José Luis, tú sabes que José Luis es bien teatral. Dice: Berta, tráeme unas aspirinas, que tengo un dolor de cabeza horroroso. Esas son las cosas que hace Octavio Paz. Mira, yo no conduzco, porque no sé guiar. Yo me imagino lo que sería José Luis Cuevas conduciendo en México, ¿no? Sí, porque no tiene cabeza para eso, ¿no? Pero quiero que vengas a mi casa. Te voy a mandar con mi chofer a buscar y a conversar contigo, porque esto yo no lo entiendo, ¿no? Y dije: pues sí, José Luis, y además que me hace falta hablar contigo, ¿no? Y fui a su casa. Entonces José Luis trata de que yo abunde más en este tema que ya me tenía bastante, no deprimido, pero dolido, ¿no? Y dice lo siguiente: yo tengo el antídoto para Octavio Paz, y es Juan Rulfo. Y a mí se me iluminaron los ojos y dije: ese es el hombre que yo quiero pintar. No te preocupes. José Luis fue tan generoso conmigo que era de las pocas personas que tenía acceso a Juan Rulfo. Berta, su esposa, tenía un programa de televisión y me dice Berta: pero José Luis, ¿y cómo hacemos? Porque en la última entrevista que yo tuve hablando con Juan Rulfo, cuando le hablé sobre la literatura y por qué no había vuelto a escribir ninguna otra obra, pues se le paralizó la mano derecha. Se le paralizó la mano derecha, dice José Luis. Sí, y se tuvo que levantar e ir a su casa, porque estaba harto
de la misma pregunta que le hacían todos los mexicanos. ¿Por qué usted no ha vuelto a escribir después de Pedro Páramo? Bueno, dice José Luis, pero no te preocupes, que yo tengo muy buenas relaciones con él y tengo enterado de que él está en la casa del presidente de la República en estos momentos, en algún tipo de agasajo, aunque él no era un hombre realmente de buscar el esplendor, era una persona extremadamente sencilla, temerosa y muy sensible. Y fue José Luis Cuevas y le preguntó a Juan Rulfo lo siguiente: don Juan, quiero invitarlo a mi casa a comer con nosotros, porque hay un pintor que desea trabajar con usted. Y don Juan le contestó: pues mira, yo encantado, porque como nunca los mexicanos me han querido pintar, porque dicen que he sido una persona muy poco productiva como literato, pues para mí es un honor, así que sí voy a ir. Efectivamente, José Luis puso la fecha, nos sentamos a comer, allá comer y almorzar es lo mismo, ¿no? Y le dice José Luis, me acuerdo que llegó Juan Rulfo, me causó una presencia extraordinaria. Era un ser, proyectaba su generosidad, también un temor profundo a que lo pudieran herir. Le dice José Luis: don Juan, este es el hombre que quiere hacer tu retrato. Y le dijo Juan Rulfo: pues mira, ya para mí me siento honrado de que sea un pintor, no importa, porque los mexicanos, volvió con lo mismo, dicen que mi obra es extremadamente escasa, ¿no? Y yo pensé que después de haber escrito Pedro Páramo, yo no puedo escribir otra cosa. Primero, ¿en qué año fue que lo pintaste? En el 80, se comenzó en el 81, se concluyó en el 83. O sea, 2 años te tomó concluir el cuadro. 2 años. ¿Y cómo fue él como modelo? ¿Y cómo fue la experiencia de pintarlo a él? Es un ser humano extraordinario, con una sencillez. Yo creo que entre él y yo había una magnífica empatía. Bueno, ¿no? Cuando llega, hay un momento en que cuando él dice que sí, que él está dispuesto a posar, José Luis Cuevas le dice: mire, don Juan, pues si usted está dispuesto a posar en mi estudio arriba, puede iniciar su retrato. Y dice don Juan: pues sí. Me recuerdo que llegó con una capa negra y yo dije: don Juan, yo me voy a cambiar de ropa. Y en estos momentos subimos arriba, taller de Cuevas, e iniciamos su retrato, ¿no? Pues te diría, Ángel Collado, que fue para él algo extraordinario la experiencia con él. Ahora, nunca hablamos de pintura. No, eso era un problema en esa casa. No por José Luis Cuevas ni por Berta, ¿no? Lo que sucedía era que muchas personas nunca habían conocido a Juan Rulfo. Él no le gustaba, era muy esquivo con la mayoría de la gente. Mientras yo estaba elaborando su retrato, y sabe de las cosas que hablábamos, de ópera. ¿A él le gustaba la ópera? Mucho. ¿Y cuáles eran sus favoritas? No, estaba en la búsqueda, y me recuerdo que me invitó a que fuéramos, porque él quería seguir investigando, una ópera que hay basada en Moctezuma, y que él estaba investigando quién la escribió, y que él le gustaba, y que tenía mucho interés, porque él era realmente una persona que estudiaba muchísimo todos esos aspectos y las complicaciones y cómo realmente se lograban las grandes obras de arte. Y sentía un gran fervor por la ópera. Sí, le gustaba muchísimo. ¿Y cómo fue él como modelo? ¿Cómo fueron las conversaciones? El más dulce de todos los modelos, el más generoso, el más bondadoso. Y yo creo, él lo que no le gustaba era que estuvieran observando mientras él pintaba. Pero José Luis Cuevas, como él estaba en el estudio de él, pues mucha gente que no había visto nunca a Juan Rulfo se aprovechaban, que eso yo no veo nada malo, ¿no? Pero yo me sentía también incómodo y lo miraban porque nunca habían visto a Pedro Páramo, ¿no? En su vida. Y Rulfo, me recuerdo que un día le dijo a alguien: óigame,
usted pertenece a la CIA. ¿Por qué? Y la persona se sintió muy, muy incómoda, ¿no? Porque yo creo que el pintor tiene derecho a elaborar mi obra y yo también de mi privacidad. Por favor, no me molesten, ¿no? Y déjenme solo con él, que yo tengo magnífica relación con Rodón. Solo me hizo una pregunta una vez que yo me estuvo raro y que, para que tú veas la calidad de ser humano que era él, me dice, óyeme, Pancho, ¿tú has visto alguna vez en tu vida una paloma muerta? Entre las cosas que conversaba conmigo, y yo le tuve que decir, no, Juan Rulfo, yo no he visto nunca una paloma muerta. Porque me dice, es que yo tampoco, ¿no? ¿Y a dónde van a parar? ¿Dónde van esos seres, esas palomas que mueren? Y hablaba de una obra que estaba elaborando, que supuestamente, no sé si se logró o saldrá en algún momento en su vida, que se llamaba, me recuerdo como ahora. Y a todo el mundo entretenía con lo mismo. Y eran los momentos que él había estado recluido por problemas de alcoholismo, básicamente, ¿no? Porque lo tenían mortificado, ¿no? Floresta. No sé si esa obra saldrá, si se logró, pero todo quedó en un enigma. Pero sí conocí al maravilloso Pedro Páramo. Una obra que yo les recomiendo a nuestros jóvenes radioescuchas, que definitivamente una de las obras más extraordinarias de la literatura hispanoamericana es esa obra Pedro Páramo, que es una obra bastante breve. No es una obra breve y hay algo interesante. Sin Pedro Páramo no existiría 100 años de soledad. Y Juan Rulfo, que nunca habla mal de nadie, me dijo lo siguiente, Pancho, cuando él tenía me tomó mucho afecto. Cuando yo estaba escribiendo Pedro Páramo, García Márquez, que había venido de Colombia, se mudó cerca de mi casa y tuvo acceso a todo el manuscrito de Pedro Páramo. Es la única vez que yo escuché de Juan Rulfo un comentario así. En el programa de hoy hemos discutido la influencia del arte mexicano en los artistas puertorriqueños. Como hemos mencionado, cualquier persona que le interese estudiar e investigar las plásticas en Puerto Rico en el siglo XX debe comenzar con los artistas mexicanos, particularmente los muralistas Diego Rivera, Orozco y Siqueiros. También luego la generación que le sigue, que es la generación de Rufino Tamayo, que hizo una contribución extraordinaria al arte internacional. Rufino Tamayo, un artista de primer orden que tuvimos la fortuna de que Jaime Benítez, en su periodo como rector en la Universidad de Puerto Rico, lo comisionó a pintar un mural en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y que está todavía al día de hoy, que se llama Prometheus. Y por último hemos discutido en este programa el retrato de Juan Rulfo, uno de los principales escritores de América Latina, mexicano, y de realismo mágico, y que en realidad es uno de los protagonistas del realismo mágico en la literatura internacional. Gracias, Pancho. Gracias a todos ustedes también y todo mi cariño. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Radio Funglo.